nosotros para poder ir cerrando cuentas, ¿ok? Y pues estamos hablando y para las personas que nos visitan por primera vez, lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Tratamos de vivir una vida guiada por los principios, por los valores que están escritos en la palabra y pues a raíz de eso pues nos preocupamos por estudiar, por leer, por prepararnos y conocer más de la palabra de Dios. Y pues la palabra de Dios ha sido desde hace mucho tiempo una referencia. A la mayoría de los sistemas legales a lo largo del mundo están basados en los principios de la palabra de Dios. Y sin embargo ha sido duramente atacada. No hay un libro en la historia de la humanidad que haya sido más perseguido, más atacado que la Biblia, ¿sí? Desde el inicio ha habido muchos intentos por destruir de alguna manera la Biblia a lo largo de la historia, y sin embargo, pese a todos estos esfuerzos, al día de hoy la Biblia es el libro más leído a nivel mundial. Es el libro más publicado a nivel mundial en toda la historia. Es el libro que se ha traducido a más idiomas y lenguas que ningún otro libro de la historia, ¿sí? Y nosotros hemos visto y podemos ver a lo largo de la historia diferentes intentos por apagar la palabra de Dios. ¿Cómo lo han intentado? Algunos han tratado de hacerlo destruyéndola físicamente. Sí, el emperador Diocleciano, por ahí del siglo III después de Cristo, ordenó que todos los escritos de los cristianos tenían que ser destruidos, ¿verdad? Y sin embargo vemos que al día de hoy prevalece. Otra manera en la que se ha tratado de apagar el fuego de la palabra es evitando que la gente pueda conocer la palabra, ¿verdad? Durante muchos siglos estaba prohibido, incluso bajo pena de ser encarcelado o hasta a pena de muerte, leer la Biblia. Estaba prohibido traducir la Biblia al lenguaje popular y solamente ciertos sectores, ciertas personas, ciertos grupos podían leerla, y eso era en latín, ¿sí? Y entonces trataban de apartar a la gente de la verdad eterna de la palabra. Y sin embargo vemos que la gente, el conocimiento de la palabra se ha extendido con el paso del tiempo. Otra forma en la que la Biblia ha sido atacada, y yo creo que esta es una de las formas, y estas que vamos a ver, ha sido de las formas más peligrosas, y es tergiversando sus enseñanzas, distorsionando la verdad. Y a través de estas distorsiones a las verdades de la palabra han surgido falsas doctrinas, han surgido sectas, se han justificado movimientos religiosos que han terminado en masacres o en verdaderos abusos, ¿sí? Porque se ha torcido la verdad. Y finalmente otro de las formas en las que la palabra de Dios ha sido atacada, y que es una que está muy en boga en estos días, es desvirtuando, criticando los preceptos, los principios, incluso cuestionando la autenticidad de la palabra, poniendo en duda su origen divino, poniendo por encima de la fe al uso de la razón, y decir, si no lo podemos entender entonces no es válido, con principios de relativismo, de decir, pues puede ser, pero si es una verdad para ti, pero para mí no. Entonces, bajo estas formas, nosotros hemos visto que la palabra ha sido duramente atacada. Yo quiero enfocarme un poquito en este último aspecto, porque con este movimiento del relativismo, nosotros vemos que constantemente se cuestiona la existencia de la verdad absoluta. Y la pregunta es, ¿existe o no existe una verdad absoluta? Y yo creo que nosotros como creyentes podríamos pensar que la palabra es, si me puedes mostrar, no sé si están las láminas, que no las veo acá, ¿sí? Entonces el título de la charla de hoy es: la palabra es la verdad absoluta que nos muestra el Padre. Vamos avanzando con la presentación, por favor. Como te decía entonces, la pregunta es, en primer lugar, ¿existe o no la verdad absoluta? Y hay quien la niega, y hay quien dice, no existe la verdad absoluta. Sin embargo, esta oración en sí misma se autorrefuta. Y no me quiero poner filosófico aquí,
Pero si yo digo no existe una verdad absoluta y efectivamente no la hay, en ese momento esta oración se convierte en la verdad absoluta y entonces se convierte en falsa. Esto es un rollo. ¿Se acuerdan cuando llevábamos lógica? Que sí, entonces, y sí, solo sí, y esas cosas raras de los filósofos. Pero el caso es que por sí misma esta declaración no puede ser verdadera. Porque en el momento que se convierte en verdadera, automáticamente se refuta y se convierte en falsa. No me quiero enrollar más acá. Pero entonces partamos del hecho de que si somos condescendientes, podemos decir que existe al menos una verdad absoluta. Al menos una. Y obviamente a nosotros como creyentes creo que nos queda claro cuál es esa verdad absoluta, en dónde se encuentra esa verdad absoluta. Si alguien nos dijera, oye, yo quiero conocer la verdad absoluta, sabríamos perfectamente a dónde referirlo. ¿O alguien no lo sabe? Dices, híjole, pues ¿a dónde lo mando? Pues a la Enciclopedia Británica, ¿no? O no sé, creo que lo tenemos bien claro y nosotros podemos decir que esa verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está la verdad absoluta, ahí está una verdad absoluta. Pero el tema es que nosotros también tenemos entonces que preguntarnos, ¿cómo puedo yo saber que la verdad, la palabra de Dios es una verdad absoluta? ¿Cómo puedo yo dar un argumento para decir que efectivamente esto que estudiamos, esto que aprendemos, esto que nos guía y que norma nuestra forma de vivir es la verdad absoluta? Y hoy quiero hablarte de tres cualidades o tres características de la verdad absoluta, porque sabes que muchas veces, y esto ya lo comenté en alguna ocasión, nosotros validamos la veracidad de la palabra de Dios en función de nuestras propias experiencias. Ahora, no quiero negar tus experiencias y no quiero negar, por supuesto, el efecto que tiene la palabra de Dios entre nosotros. Podemos decir, la verdad de Dios, la palabra de Dios es una verdad absoluta para mí porque ha transformado mi vida. ¿Quién puede decir que eso no es cierto? Toda nuestra vida ha sido transformada por la palabra de Dios. Sin embargo, en el mundo vas a encontrar gente que te puede decir, es que mi vida fue transformada por otra cosa, por el método Silva de control mental. O mi vida fue transformada cuando empecé a hacer yoga. Y entonces no podemos definir a la palabra de Dios como una verdad absoluta solamente basado en nuestras vivencias o experiencias. Tiene que haber algo más. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Te digo, no quiero entrar muy profundamente, pero creo que vamos a hablar de tres características que nos van a ayudar a entender un poquito cómo es que la palabra de Dios verdaderamente puede ser definida como una verdad absoluta. ¿Ok? Entonces vamos empezando con la primera característica, que es objetiva. ¿Qué significa que es objetiva? Que no cambia en función de la opinión o de las emociones o de lo que sucede con el espectador. 2 y 2, ¿cuánto es? Y si vienes de malas, ¿cuánto es? Y si vienes de buenas, ¿cuánto es? No cambia, es un dato objetivo. Ahora hay quien dice, bueno, eso es cierto en las ciencias exactas, pero en otras leyes o en otras ciencias no es tan exacto y puede ser muy relativo. Y a mí me gustó una frase que usaba una persona que estaba defendiendo la verdad absoluta de la Biblia en cuanto al diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y él preguntaba, ¿en qué campo del conocimiento la verdad se define en función de lo que la gente siente? ¿Algún campo del conocimiento donde la verdad sea definida en función de las emociones o lo que la gente siente? No, hay datos concretos, hay datos muy específicos y eso le da esa característica de objetividad. Objetividad. Entonces dice Isaías en el capítulo 55, en los versículos 8 y 9, dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Y después dice que
como están más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Qué quiere decir Dios aquí? Mis pensamientos, todo lo que yo plasmé aquí en este libro a través de mi palabra, no depende de tus pensamientos, no depende de lo que tú creas, no depende de cómo te sientas, no depende de qué humor amaneciste hoy, o cómo amaneció el peso, o si hubo gasolinazo o no, o si está de moda o no está de moda, ¿verdad? Porque uno dice, es que yo una vez fui a dar una plática a una universidad, y solo a mí se me ocurre ir a una universidad a dar plática de sexualidad y hablarles de pureza sexual. Por favor, me trataron de cavernícola, cuaternario y no sé, anticuado, retrógrado, y no, ¿te acuerdas? Pero la verdad de Dios no cambia. Y era vigente, y es una verdad vigente. Y en este caso, pues los chicos están enfrentando graves consecuencias en sus vidas. ¿Por qué? Porque piensan que la verdad de Dios ha cambiado, pero esa verdad es objetiva. No tiene nada que ver con si no somos muy open mind, no somos conservadores. No tiene nada que ver con nosotros. Lo que Dios estableció está establecido por Él. Y a veces le buscamos muchas razones para obedecer a la palabra de Dios, cuando la única razón que deberíamos necesitar es decir, porque Dios lo dijo. Cuando estaban los apóstoles ahí y Pedro, me imagino que estaba sacando lo mejor de su vocabulario porque no había pescado nada en toda la noche, y Jesús le dijo, echa la red. Y él le dijo, pues ya pescamos toda la noche, pero en tu palabra echaré mi red. Eso debería ser argumento suficiente. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque lo dice Dios. ¿Por qué no debo hacer esto? Porque lo dice Dios. Porque no podemos tal vez entenderlas. ¿Quién puede entender la mente de Dios? La palabra dice que no podemos entender la mente de Dios. Entonces, una característica de la palabra de Dios es esta precisamente, su objetividad. No tiene nada que ver con nosotros, con lo que pensamos, creemos, sentimos, deseamos, anhelamos. La palabra de Dios es por sí misma. Entonces es objetiva. Segunda característica, es universal. De este lado, ¿cuánto es 2 más 2? De aquel lado, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Es 4 para todos? ¿Alguien tiene un valor diferente? En todos casos se aplica la misma verdad. En todos los casos. Vamos a leer por favor lo que dice Isaías 45:23. Dice, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Quiere decir, la palabra de Dios fue enviada y es para todos. No aplica nada más para algunos. Que hay partes o principios o hay aspectos de la Biblia que operan en las personas dependiendo de su condición es diferente. Para los que se pierden, condenación. Para los que se salvan, salvación. Pero la salvación de los que se salvan también está disponible para los que se pierden. Se la pierden no porque la palabra sea para unos sí, para otros no, sino por sus propias decisiones. Pero la promesa es para todos. La promesa es para todos. La palabra de Dios viene enviada para todos. No vamos a decir de aquí para acá, se pueden escoger uno de los 10 mandamientos, el que quieran, y ese no lo cumplan. Y de aquí para acá agárrense otro. No, los 10 mandamientos son parejos para todos. Todos estamos sujetos a la misma palabra. Ahora acompáñame por favor a Apocalipsis 14:6. Dice Apocalipsis 14:6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. La palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios es universal, son universales. Jesús decía que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre puros e impuros. Así viene la palabra y es universal. Cualquiera que se acoge a los principios de la palabra de Dios va a ser bendecido. Cualquiera que vive bajo los preceptos de la palabra de Dios va a ser bendecido. Porque no hay acepción de personas.
Cuando Dios establece a su pueblo escogido, a Israel, no es precisamente con la idea de separarlos para desechar al resto de la humanidad, sino porque Él necesitaba un pueblo especial para preparar de ahí la venida del Mesías. Tenía que haber ciertas condiciones y para eso era necesario apartar, pero a partir de ahí la salvación a través del Mesías viene para todos. Este evangelio es para todos, para toda lengua, para toda tribu, hasta para los americanistas, ¿verdad? A todos, la palabra de Dios es para todos, aplica para todos. Nadie puede decirse yo estoy exento, eso no aplica para mí. Aquí es parejito. Ok, entonces la primera característica es su objetividad, la segunda es su universalidad, ¿verdad? Y la tercera característica es que es constante. ¿Cuánto era 2 más 2 hace un rato? ¿Cuánto es 2 más 2 ahorita? ¿Cuánto va a ser 2 más 2 mañana? 4. La palabra de Dios es la misma y no cambia, y los preceptos y lo que Dios establece es exactamente lo mismo, es eterna, no perece, no pasa de moda. Dice en Isaías 48, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, no cambia, no pierde vigencia. Marcos 13:31 dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A veces queremos vivir en el concepto de moda. Pero mira, mi amado, tú revisa la historia de la humanidad y todos los movimientos originados en el pensamiento del hombre han caducado. Hace muchos años era la religión, pero una religión que no estaba basada en la palabra de Dios y ha venido caducando y ha venido siendo desechada. En el siglo pasado, por ejemplo, el socialismo y el comunismo. ¿Cuánta sangre se derramó por esos movimientos que parecían ser la gran solución para tantos problemas y la desigualdad y la injusticia? Y terminó siendo peor todavía. ¿Sí? Mucha gente ataca la religión, que dice que las guerras y tantas muertes. La verdad es que el comunismo ha causado más muertes que todos los conflictos religiosos. Pero nació en el pensamiento del hombre, por eso murió. Y las filosofías, si vas a la psicología, era el psicoanálisis, y luego vino el conductivismo y no sé cuántos sismos más y cuántas cosas, y van pasando modelos económicos, modelos filosóficos, formas de pensar, modelos educativos. Todo que salió en la mente del hombre tarde o temprano ha caducado. Cuando salieron las primeras computadoras dijimos: wow, ya llegamos a lo máximo de la tecnología. Y ahora yo traigo en mi teléfono la información que antes a lo mejor necesitaban un cuarto de ese tamaño para poderla almacenar. Cuando salieron los beepers, wow, lo máximo en comunicaciones, ¿verdad? Ahora ya no, yo siempre he dicho que antes en los siglos pasados a los esclavos les ponían cadenas y grilletes, hoy les dan celular, ¿no? Así, por donde quiera que andes te cachan. ¿Sí? Entonces, la constancia, la palabra de Dios es eterna. ¿Se acuerdan cuando estaban los sacerdotes decidiendo qué hacer con los discípulos después de que azotaron a Pedro y decían: ¿qué hacemos con ellos? Y entonces se levanta Gamaliel y dice: déjenlos, porque se acuerdan que en tal tiempo se levantó fulano de tal y se acabó, y luego se levantó otro y se acabó. Así, estos déjenlos. Si esto es cosa de hombres va a pasar, pero si no, no vayan a ser hallados contendiendo con Dios, porque las cosas de Dios no pierden vigencia, no pasan, permanecen. Y la palabra de Dios es constante. Uno de los grandes problemas de este mundo es que estamos tan llenos de cosas relativas que de repente no tenemos en dónde apoyarnos. ¿Por qué dice Jesús que el hombre sabio edifica sobre la roca? Porque la roca es constante, es permanente, no se mueve.
Por eso debemos edificar sobre la roca. La palabra de Dios es esa constante que nos da valores. No voy a pedir manos para no generar conflictos matrimoniales, pero ¿a poco no, señoras? ¿No a veces les dan ganas de salir corriendo y dejar ahí botado al marido con los chamacos para que sienta tantito? Sus risas las delatan. ¿Y por qué no lo hacen? Porque sus emociones son inconstantes, pero lo que nos dice la palabra es una constante y dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y esa es una constante en nuestro matrimonio que está en la palabra de Dios. Le pedimos consejo a los amigos: mujeres hay muchas, pero la palabra de Dios nos dice que el hombre sea esposo de una sola mujer, una constante. Y cuando yo me anclo ahí, digo, pues vengan los vientos, las tempestades, las suegras, lo que sea, la constante me mantiene firme. Aquí me sostengo. Entonces estas tres cualidades que vemos nos ayudan a entender por qué la verdad de Dios, la palabra de Dios, es una verdad absoluta, no cambia. Y podemos tomarla en cuenta y podemos creerla y podemos nosotros basar nuestra vida en ella, porque es objetiva. No es una si estoy de buenas, no dice: ay, sí, hombres, traten a su mujer como vaso más frágil, si están de buenas. Si perdió su equipo, no hay bronca, trátenla como quieran, desquítense con ella, ¿no? De lo que no, es objetiva, no importa cómo me siento. Yo lo aprendí de una manera algo rara, pero como que no a la muy buena. Pero yo llegaba de repente atribulado a la reunión y me paraba y estaba la alabanza y me cruzaba de brazos, porque decía: Señor, no me siento de ánimo para alabarte. Pero un día entendí que independientemente de cómo me sienta yo, Él es Dios y esa es razón suficiente para que Él sea digno de ser alabado. Entonces dije: no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que yo sienta o piensa en ese momento. ¿Sí? Es objetivo, es universal. Y es lo mismo si estoy aquí, nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir en otras partes y déjame decirte, hemos visto que la palabra es la misma y que la bendición de vivir bajo la palabra no cambia y que las promesas son iguales y que lo que Dios demanda es igual. Y tenemos ya varios años caminando en el Evangelio y hemos visto que la palabra es tan vigente como el primer día que la empezamos a escuchar. Y llena tu corazón y te hace arder de pasión cuando la lees hoy, igual que cuando la leíste hace 20 años. No cambia. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, decimos: pues entonces, si es la verdad absoluta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo obedecerla? ¿Por qué nos cuesta trabajo seguir? ¿Por qué la gente se resiste a veces a recibir la palabra, a creer la palabra? Si vimos que tiene estas cualidades y que está llena de bendiciones y que es lo mejor, la misma palabra dice: es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en atender. Pero ¿qué sucede realmente en el mundo? Y sucede que muchas veces resistimos a la palabra porque no podemos ver en toda su magnitud lo que la palabra nos quiere decir. Porque solamente si nosotros vemos los mandamientos, y esto era muy común cuando estábamos con los jóvenes, que veíamos que a los jóvenes lo que no les gustaban eran las instrucciones. Creo que la cosa no ha cambiado mucho y nos siguen gustando las instrucciones. Prefieren que les digas: oye, ¿me harías el favor de tender tu cama? A que: oye, tiende tu cama, ¿verdad? Y muchas veces lo que nosotros vemos en la palabra y lo que mucha gente todavía cree acerca de la palabra de Dios es que es un conjunto de normas, mandamientos, prohibiciones: haz esto, haz el otro, no hagas esto, no hagas allá, no vayas a bailes, no tengas novio, no fumes, no tomes, no te vistas tal, no no. Y entonces la gente rechaza eso porque no ha visto un poco más allá.
A veces también la gente le cuesta trabajo relacionarse, estoy volviendo loco en la cámara ya. Le cuesta relacionarse con la palabra y seguir la palabra, porque a veces también volteamos a la palabra y solamente vemos promesas. Y entonces vemos que en la palabra hay promesa de prosperidad y promesa de sanidad y promesa de acá, y yo soy lo único que agarro, y cuando esa promesa por alguna razón no se cumple, yo me decepciono y me aparto. Ahora, no te estoy diciendo que no hacemos bien en conocer las palabras, las promesas de la Biblia. No te estoy diciendo que debemos desechar las instrucciones y los mandamientos que están en la palabra. No te estoy diciendo que eso no está bien. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que ver un poco más allá. Un poco más allá. Cuando tú le dices a tu hijo adolescente que no puede ir al antro, papá, ¿lo haces con la intención de amargarle la existencia? ¿Lo haces con la intención de que sufra, que se quede en la casa? Si tú no puedes salir, yo tampoco voy a salir. Lo hacemos con... No, hay algo más. Y obviamente tu hijo te odia porque no lo dejaste ir al antro. Yo espero que los chicos de acá no pidan permiso para ir al antro, que se vayan sin permiso, no. Que no tengan el deseo de ir a los antros y no tengan esa clase de conflictos con sus papás. Pero el punto es ese. Y con la palabra de Dios nos pasa exactamente lo mismo. A veces solamente vemos la letra, la instrucción o lo que queremos ver, pero no vemos más allá, y entonces no podemos conectarnos. Acompáñame, por favor, vamos a ver esta porción que está en Deuteronomio 6. Vamos a leer Deuteronomio 6 del 1 al 4, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seáis multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después le dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa es una porción de la palabra que al día de hoy el pueblo de Israel repite durante sus oraciones a lo largo del día. Pero a lo largo de esta escritura yo quiero ver también tres aspectos que nos pueden ayudar a entender un poquito más el enfoque de la palabra de Dios, y que podamos ver que es mucho más que solamente instrucciones, o mucho más que solamente una promesa de que yo te voy a bendecir y te voy a ir bien. Hay mucho más allá. Hay mucho más allá. Y yo quiero señalar algunas partes. Mira, por ejemplo, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que se enseñare, para que los pongáis por obra, guardando todos sus estatutos, dice en el versículo 2, y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo. Y aquí dice que son mandamientos, que son estatutos, y ese es el primer concepto que quiero que veamos. La palabra de Dios contiene preceptos. Los preceptos son precisamente esos mandamientos, esas instrucciones. Y sí, Dios nos dice cosas que tenemos que hacer o cosas que no tenemos que hacer. Porque finalmente nosotros necesitamos instrucciones para vivir. ¿Quién por su propia inteligencia, por su propia sabiduría, puede decir que sabe cómo vivir una vida que agrade a Dios? A veces somos buenos, bien intencionados, y queremos vivir una vida que agrade a Dios, pero la verdad es que no siempre sabemos cómo. Y si no me la crees, quédate un rato los domingos para ver cuánta gente pasamos a consejería, para preguntar cómo le hago. Porque queremos agradar, pero no sabemos cómo. Entonces necesitamos las instrucciones que nos da la palabra de Dios. Las mismas promesas van como una forma de promesa, pero muchas veces vienen también aderezadas como una instrucción, ¿verdad? Si tú haces esto, yo te bendeciré.
Entonces, la palabra de Dios sí vamos a encontrar preceptos, vamos a encontrar instrucciones, vamos a encontrar indicaciones que Dios nos da. Y es lo que yo te decía hace un momento, muchas veces nos quedamos a ese nivel y ahí rechazamos. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me gusta que me digan cómo tengo que relacionarme con los demás. No me gusta que me digan cómo tengo que llevar mi matrimonio. No me gusta que nadie me diga cómo tengo que criar a mis hijos. Son mis hijos, yo los mantengo. ¿Por qué me vas a decir cómo los voy a educar? Mucho menos me gusta que me digan que yo tengo que cambiar en tal y tal cosa de mi carácter. Pues así soy yo, ¿verdad? Segundo, vamos a ver otros aspectos. Dice para que los pongáis por obra en la tierra que pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, para que te vaya bien y seáis multiplicados. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová vuestro Dios. Y versículo 3, para que te vaya bien y seáis multiplicados. Eso nos habla de un principio, que puede ser algo así como el propósito. ¿Para qué les dice que obedezcan los preceptos y los estatutos que les manda? Para que les vaya bien, para que sean prosperados. Hay un principio de bendición. Detrás de la instrucción que Dios da, siempre hay un principio de bendición. No cometerás adulterio. Vemos que hay un principio, por ejemplo, ahí de fidelidad. Y nosotros cuando vemos las instrucciones de Dios, vamos a encontrar que no son nada más cosas que se le ocurrieron. Hay principios detrás. Honrarás al Señor con todos tus bienes. Hay un principio detrás que es un principio de provisión de parte de Dios. Porque nos leían hace un rato en Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí está el principio de Dios, la provisión de Dios. El precepto es da. Y la gente, no, pues ¿cómo voy a dar? Nomás piden y piden y piden. Y estamos dejando de ver el principio de provisión de parte de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el segundo aspecto. Vemos que la palabra tiene una instrucción para nosotros, y detrás de esa instrucción hay un principio, hay un propósito, hay algo que Dios quiere hacer o en donde Dios quiere meternos. Pero lo más importante es que, mira, dice aquí, ese es los mandamientos que Jehová vuestro Dios, dice, mandó que os enseñase. Y después dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y después dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Al final de cuentas, el precepto y el principio nos llevan a la persona de Dios. Detrás del principio de la instrucción que Dios da aquí, hay un principio que es el deseo de Dios de bendecir. Y detrás de ese principio hay un Dios amoroso que quiere bendecirnos y que quiere que nosotros le conozcamos más y que estemos más cercanos con Él. Por ejemplo, dice que los maridos nos da instrucciones de cómo tratar a nuestras esposas y que vivamos con ellas sabiamente. Y dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Allí está el principio. Y la oración nos habla ese principio de abrir los cielos a nuestras oraciones. Detrás de ese principio está un Dios que quiere estar con nosotros y escuchar nuestra oración y responder a nuestra oración. Toda la instrucción de Dios viene con un principio que es para bendición para nosotros, pero mucho más que eso todavía, y mucho más importante, es Dios mismo mostrándose y revelándose a nosotros. Cuando Dios nos dice que nos abstengamos de toda impureza sexual, hay un principio de pureza, y detrás de ese principio de pureza está un Dios santo y puro que quiere tener una relación con nosotros. Pero que si nosotros no somos también santos y puros, no podemos tener esa relación. Entonces, detrás de ese principio de pureza está un Dios que quiere relacionarse con nosotros y que quiere que seamos propicios para poder estar con Él. Y ese es el tema, mi amado, que nosotros todo lo que hagamos podamos buscarle a Él. Y entonces podemos entender la instrucción que Dios nos da, y cuando entendemos el principio, entonces volteamos y lo vamos a ver a Él.
Y a veces la instrucción puede no ser tan agradable, pero aún así siempre va a haber un Dios amoroso detrás de ella. Cuando le dices a tu hijo, ni modo hermano, no te compones, te toca inyección. El precepto es, la instrucción es, ponte la inyección. El principio es un principio de sanidad, ¿verdad? El propósito es sanidad. Pero detrás de eso estoy yo como padre que amo a mi hijo y quiero verlo sano. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Y detrás de eso hay un Dios que dice, hay un principio de integridad, ¿verdad? Detrás de eso hay un principio de integridad, de rectitud. Y detrás de eso hay un Dios que dice, yo te quiero llenar con mi Santo Espíritu. No necesitas la embriaguez del vino, porque mi Espíritu es para ti. Y así puedes tomar cualquier cosa que Dios nos mande a hacer. Puedes encontrar el principio que es, los abogados hablan del espíritu de la ley, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiso decir la ley? ¿O qué se trató de prevenir con esa ley? ¿O cuál es la interpretación que se le debe dar a esa ley? Y nosotros con estas 3 P's de la palabra, precepto, principio, tenemos que llegar necesariamente a la persona, porque la intención de Dios no es nada más darnos instrucciones, sino revelarse a nosotros a través de su palabra, para que, como decíamos al principio, entonces la verdad absoluta que nosotros defendemos y en la que creemos no está basada solamente en nuestras vivencias, sino en los principios, en los preceptos, pero sobre todo en la persona que se revela a través de su palabra a cada uno de nosotros. Y eso está disponible para todos nosotros. Esto es universal. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y antes de terminar, yo quiero dirigirme a las personas que nos visitan hoy por primera vez. No sé si me quieran saludar, no pude distinguirlos hace un momento. Saludar levantando su mano. Bienvenido, muy buenas noches. Y estos principios y estos preceptos, la palabra de Dios sí tiene mandamientos, pero finalmente lo importante, lo que Dios quiere es que ustedes conozcan su palabra para ser bendecidos, pero más importante todavía, para que a través de su palabra lo puedan conocer a Él. Porque a veces hemos oído cosas acerca de Dios y conocemos algunas cosas delante de Dios, acerca de Dios, pero créanme que nada se compara con el poder conocerlo a Él uno a uno. Y yo les quiero invitar, si ustedes desean iniciar un camino donde puedan conocer a Dios, el primer paso es reconocer aquello que nos separa. Cuando yo quiero acercarme a Dios, tengo que reconocer que hay algo que me separa y que lamentablemente no me deja acercarme, y eso es el pecado. Y si ustedes me lo permiten, yo quisiera hacer una oración con ustedes, guiarlos en una oración para pedirle a Dios perdón por nosotros. Todos somos pecadores, no hay quien diga yo nunca he pecado, pero pedirle que una vez que nuestros pecados sean perdonados, podamos iniciar una relación con Él para conocerlo. ¿Me gustaría hacer esa oración conmigo? Si me quieren